Es mucho que vengáis, agradezco mucho sobre todo la organización de toda la oficina, pero especialmente los puntos nacionales de contacto que año tras año, a pesar de que sean programas en los que las cosas no varían tanto como en otros programas, los programas de trabajo son parecidos a la manera de ejecutar, pues siempre es bueno recordar pues todos los, cómo se participa, cuál es el programa, cuáles son las reglas, etcétera, etcétera. Entonces, pues os agradezco que año tras año organicéis estas jornadas de información. Y bueno, primero presentar la oficina. En la oficina europea nos dedicamos especialmente, principalmente, ayudaros a participar en el programa Horizonte 2020. Hay dos unidades, pero específicamente la de Horizonte 2020, pues bueno, se hace todo lo posible para que pues, obtengáis éxito en los programas y en concreto los programas que están centrados en el pilar 1, en el de Ciencia Excelente, que sería el Consejo Europeo de Investigación, el RC, el Marie Curie, y hoy nos ocupa esta jornada, y tecnologías emergentes de futuro. Y luego también pues están los puntos nacionales de contacto en Reto 6, que es Europa en un mundo cambiante, que es uno de los retos sociales un poco novedosos, y con el programa también de Ciencia con I para la Sociedad. Y os ayudamos de la manera que estamos haciendo ahora, de esta manera y de bastantes otras, que es a través del apoyo que dan los puntos nacionales de contacto y expertos en los comités de programa, pero principalmente con estas jornadas es un poco el trabajo que hacen Cristina y Jesús como puntos nacionales de contacto de informar de las convocatorias, de las novedades que se espera. Si no hay novedades, pues reinformar y bueno, pues recibir vuestras solicitudes, vuestras consultas, vuestras propuestas para revisarlas. Y bueno, básicamente ese es el trabajo que realizamos en la oficina europea. Era un poco presentación porque aunque muchos, como he dicho, pues nos conocemos somos viejos sospechosos habituales, como solemos decir, pero bueno, pues algunos otros a lo mejor no lo conocéis, así que contad con nosotros, con Jesús y con Cristina y bueno, pues con vuestras oficinas de proyectos europeos también para cualquier duda que tengáis sobre este programa y los que os podamos dar apoyo también desde la oficina, como os he dicho, los de Pilar de Ciencia Excelente. Y bueno, entrando un poco en lo que es el Pilar de Ciencia Excelente, cuando oyes cómo es el programa Horizonte 2020, muchas veces lo que se suele escuchar, o no sé si es tópico, es al menos un tipo de mantra que se suele escuchar, es que tiene poca financiación para la investigación básica. Y si te vas a lo que son los retos sociales, pues a lo mejor sí, estamos hablando de los TRLs, los niveles de madurez tecnológica que suelen ser altos, pero si lo miras en volumen de presupuesto, estamos hablando que en el pilar 1 pues tenemos en torno a un tercio de todo el presupuesto dedicado para ciencia básica, ciencia no aplicada. Esto es un incremento considerable con respecto a los otros programas. Es cierto que anteriormente en los demás programas, pues en cada uno de las áreas de cooperación podías tener más oportunidades para ciencia más básica, pero en Horizonte 2020 se ha aglutinado, podríamos decir, en el pilar 1, en el de Ciencia Excelente. Y además se ha hecho así de una manera también para dejar libertad a los proponentes, porque los dos principales programas que tienen el presupuesto mayor son el Consejo Europeo de Investigación y el que nos ocupa en esta jornada, que es Marie Curie. Y la característica principal es que son bottom-up, es decir, que vale cualquier idea, que vale cualquier tipo de proyecto. No tienes que estar trabajando en un programa de trabajo para que aparezca tu tópico, tu tecnología o lo que sea, que luego encima lo mezclan con 1000 tecnologías más y para que lo presentes, pues al final tienes que hacer una especie de apaño. No. Aquí una de las ventajas que conocéis, y si no la conocéis, pues es una de las ventajas fundamentales en el Pilar de Ciencia Excelente en estos dos programas, es que no están prescritos a ninguna tecnología y a ninguna área científica. Hay paneles, pero dentro de eso podéis presentar lo que queráis. Y la segunda característica más atractiva, y en concreto es de esta convocatoria que nos ocupa, que son las becas individuales, es como su propio nombre indica, que son individuales. Esto es una perogrullada, pero es así. No todos lo vamos a convertir en monobeneficiarios, que es como les gusta decir a la comisión. Son de un único beneficiario y no hace falta hacer consorcios. Y esto no sabemos por qué, pero a nivel nacional nos beneficia bastante. Lo estamos viendo en Instrumento PYME, lo estamos viendo en programas en los que, pues, yendo solamente una entidad, pues tenemos un éxito bastante importante. Entonces, esta convocatoria en concreto es muy atractiva y, bueno, pues hay una participación muy alta.
Y no solo hay una participación muy alta, sino que hilándolo un poco con los resultados, hay una participación alta y también hay unos resultados muy buenos, o sea, excelentes, podríamos decir, eh, comparando con el global europeo. No, dejando fuera Reino Unido, que ya se han ido ellos, pero dejando fuera Reino Unido, que es el país por excelencia en este pilar, en ciencia excelente, que, bueno, pues tiene los mejores retornos. Pero cogiendo el global de la convocatoria, en la última convocatoria de becas individuales, España fue el segundo país, por detrás de Reino Unido. Si contamos países de la Unión Europea, seríamos el primero. Por detrás de Reino Unido con una tasa de retorno del 11%, y es la primera vez que se tiene esa tasa de retorno tan alta. Lo estáis haciendo excelentemente bien, es decir, es un programa muy competitivo, tasas de éxito son bajas, pero es verdad que las propuestas que estáis presentando son propuestas de calidad y han estado pues, por encima de países como Alemania y Francia. Y daros la enhorabuena, que es una de las cosas que es importante al final también que recibáis, no solo la enhorabuena, sino el ánimo a que continuéis haciendo ese trabajo. Es decir, en España no se presentan peores propuestas. Hace poco se presentaron resultados de lo que llevamos hasta 2016 de Horizonte 2020 y es el cuarto país por delante de los tres potentes, ¿no? Reino Unido, Alemania y Francia, y cerca de Francia, con en torno a un 10% de retorno y Francia en un 11%, y ya bastante por debajo Italia y Holanda. Entonces os animamos a que continuéis liderando propuestas y que continuéis sobre todo también apoyándose en nosotros, en el trabajo que hacen pues el equipo de la Oficina Europea, los puntos nacionales de contacto de otras entidades como Madrid Más D, como Jesús. Y bueno, pues sobre todo que es un momento ahora muy especial. Es decir, os animamos a que esta convocatoria y las que vienen en los siguientes 3 años las consideréis las tengáis muy en cuenta. Nos juntamos con varios factores a nivel europeo importantes. El primero ya lo he dicho, tenemos un Brexit, tenemos una entidad como un país como Reino Unido que tiene una incertidumbre de cómo se va a ejecutar ese Brexit, y en esa incertidumbre también juega mucho papel el que personas y científicos y investigadores que están en este país pues tienen ahora mismo pues esa incertidumbre futura, con lo cual están de alguna manera viendo dónde participar, y este es un programa que les puede atraer mucho y bueno, a nivel nacional pues podría ser interesante. Y la segunda momento especial es que estamos justo en la revisión intermedia de Horizonte 2020. Necesitamos hacer un programa de éxito para que en los futuros programas, en los FSP9 como se llamen, pues sigamos teniendo programas de este estilo, que desde luego que nosotros estamos firmemente convencidos de la utilidad que tienen para la generación de un espacio europeo de investigación y para cada vez unir más pues a los estados que todavía quedan en Europa. Así que simplemente daros la enhorabuena de nuevo, daros las gracias, especialmente pues, a las personas que lo han organizado, pero a vosotros que os dejáis ahí la piel en las propuestas. Y nada, que tengáis una jornada fructífera. Yo estaré por aquí, no sé de muchas cosas, pero alguna me podéis preguntar, así que si tenéis alguna duda me podéis preguntar también. Muchas gracias. Muchas gracias, Borja, por esta introducción, y vamos a empezar, Jesús y yo, explicándoos un poquito la parte más teórica, ¿de acuerdo? Que es un poco, pues bueno, es necesaria porque hay que saber cuáles son las reglas del juego, y después tendremos una mesa redonda con beneficiarios y evaluadores de las acciones individuales, que yo creo que muchas veces es un poquito más donde se ven estos aspectos prácticos que os ayudan a preparar mejor vuestras propuestas, ¿de acuerdo? La última parte que teníamos prevista de 15 minutos de acciones de promoción de entidades españolas como beneficiarias la voy a incluir yo en la primera charla cuando explique un poquito las actividades de apoyo al final de la presentación de la Oficina Europea y de Madrid Más D en este caso. Por lo tanto, ya sin más dilación, si os parece, hacemos media horita de objetivos generales de la convocatoria, elegibilidades y media hora de criterios de evaluación, y tenemos una pequeña ronda de 5 minutos de preguntas. Bien, antes de empezar, quería preguntaros, ¿cuántos de vosotros conocéis ya el programa de las acciones Marie Curie? Si me levantáis la mano. Vale.
¿Cuántos habéis solicitado una acción Marie Curie? Perfecto, fenomenal. Por lo tanto, yo creo que en algunos términos podré ir bastante rápido, pero aún así creo que es importante dejar bien sentados los aspectos clave, los modos de implementación. También comentaros que estamos grabando la sesión, ¿de acuerdo? Había mucha gente que no podía venir y yo creo que siempre es positivo luego poner esto a disposición de todos aquellos que no han podido asistir y así lo haremos cuando editemos todo el material. Bueno, como ya comentaba Borja, en su presentación, Marie Curie, las acciones MSCA o Marie Skłodowska-Curie están ubicadas dentro del pilar 1 de Ciencia Excelente. Ya no entramos a detallar lo que es Horizonte 2020 a estas alturas de la película, pero sí deciros efectivamente que tiene un enfoque bottom-up. Ahí tenéis las 8 áreas científicas, ¿de acuerdo?, que están especificadas para las acciones Marie Curie. Luego hablaremos de todas maneras porque dentro de la convocatoria de acciones individuales sí que hay paneles multidisciplinares que detallaremos cuando hablemos de cada uno de los modos de implementación. Este programa está basado también en financiación por costes unitarios. ¿De acuerdo? Aquí los que participáis en proyectos de Horizonte 2020, olvidaros de todas estas siglas de las Coordination and Support Actions, las acciones RIA, las acciones IA, son costes unitarios y detallaremos cada una de las partidas para que veáis que el presupuesto es muy sencillo realmente de entender en estas acciones. Y es sin duda el programa por excelencia que apoya a los investigadores, ¿de acuerdo? La idea es mejorar el desarrollo de la carrera investigadora en las diferentes etapas. Hoy nos vamos a centrar en las acciones individuales pensadas para los investigadores con experiencia. También veremos lo que entiende la Comisión Europea por investigadores por experiencia. Y siempre el principal criterio de las acciones Marie Curie es la movilidad, ¿de acuerdo? Movilidad internacional, abierta a todas las nacionalidades, pensada para realizar proyectos en Europa y fuera de Europa. Movilidad interdisciplinar, porque vemos que es necesario cada vez más que diferentes actores de diferentes disciplinas científicas aúnen esfuerzos para llegar a soluciones beneficiosas. Y movilidad intersectorial. Y esto es importante, aunque estamos en el pilar de ciencia excelente, también tiene cabida la empresa. Y luego además vamos a ver ejemplos prácticos muy claros en la mesa redonda. Por lo tanto, ¿por qué? Porque lo que queremos es, de alguna manera, que estos investigadores del futuro, investigadores presentes, tengan las capacidades necesarias pues bueno, para pasar un tiempo en el tejido productivo, en el tejido industrial, y por lo tanto veréis que la participación de la empresa es importante. Hablamos de mejoras científicas y también de mejoras en capacidades adicionales, que veremos un poquito más en detalle ahora mismo, porque nos iréis repetir bastante, sobre todo también cuando hablemos de los criterios de evaluación, de estos transferable skills y complementary skills. Deciros que ya lo estáis viendo, toda la presentación estará en inglés, ¿de acuerdo? Es importante que la terminología la conozcamos todos y nos hagamos enseguida familiares con ellas. Algunos conceptos que también veremos, sobre todo en los criterios de evaluación, es la necesidad de que todos estos resultados de investigación que estamos obteniendo sean facilitados a la sociedad, ¿de acuerdo? Es importante, estamos hablando de fondos públicos, es bueno que Europa sepa por qué se está beneficiando de esta investigación y, por lo tanto, tenemos que hacer bastante hincapié en este concepto en nuestras propuestas. Estos son los proyectos o las modalidades de las acciones MSCA dentro de Horizonte 2020. Hoy nos vamos a centrar en la que está abierta, que son las acciones individuales. Y mañana, pues si alguien está interesado, tenemos otra jornada informativa sobre las acciones COFAN. Ya veis que no nos aburrimos. Son 6.162 millones de euros para todo Horizonte 2020 y las convocatorias de 2017 tienen un importe de 838 millones de euros. Os decía al principio que todo lo asociado con desarrollo de carrera investigadora es importante. Europa está haciendo mucho hincapié en intentar, por lo menos, establecer estrategias de desarrollo de recursos humanos en investigación. Existen diferentes herramientas, como pueden ser las recomendaciones del famoso Short-Term Code que tenéis ahí, que data ya del 2005, y también aspectos a tener en cuenta, como es toda la contratación abierta de investigadores basada en mérito, que sea transparente, que sea abierta, ¿de acuerdo? Y luego, por otra parte, es importante que las entidades se alineen de alguna manera con todas estas directrices que nos dan a nivel europeo. De ahí, por ejemplo, que es importante para aquellos beneficiarios de las acciones Marie Curie que conozcan el Short-Term Code y que de alguna manera, mediante, por ejemplo, la obtención del reconocimiento que tenéis también ahí de HR Excellence in Research, sepan establecer planes de acción institucionales para mejorar el desarrollo, la formación de todos estos investigadores dentro de sus instituciones. Os he dejado ahí simplemente algunos enlaces que son útiles y que creo que tenéis que tener en cuenta a la hora de familiarizaros con todas las acciones Marie.
Bien, ¿cuáles son los objetivos y las modalidades de implementación de las acciones individuales de la convocatoria 2017? El acuerdo está pensado para investigadores con experiencia, ahora lo veremos ahora, para desarrollar su potencial creativo e innovador y permitir realizar proyectos de investigación en Europa y también fuera de Europa. Tenemos dos modalidades, dos grandes modalidades diferentes. La primera, las European Fellowship, que están destinadas a favorecer la movilidad entre diferentes países europeos y también para atraer a investigadores que están en terceros países hacia Europa. Estos proyectos que veremos en detalle tienen una duración de entre 12 y 24 meses, cada uno de ellos. Y por otra parte tenemos las Global Fellowship, que están pensadas para facilitar una estancia fuera de Europa, ¿de acuerdo? Una movilidad inicial exterior de 1 a 2 años y luego un retorno final a Europa, ¿de acuerdo? Un año final. Por lo tanto, aquí ampliamos un poquito, estamos hablando de entre 2 y 3 años de proyecto. Antes de entrar en cada una de las submodalidades, lo que quiero dejar bien claro son algunos conceptos clave, ¿de acuerdo? Que vamos a ver en detalle asociados a los investigadores para que sepáis si sois o no elegibles para participar en estas acciones. Es necesario conocer vuestro grado de experiencia investigadora, saber si cumplís con unos requisitos de movilidad y en algunos casos existen unas restricciones a la nacionalidad que veremos en detalle también. Deciros que todos estos criterios se tienen que cumplir a fecha de cierre de la convocatoria, ¿de acuerdo? Siempre mediremos estos criterios a fecha de 14 de septiembre de 2017, que es cuando cierran. Y también vamos a ver qué países pueden participar en las acciones Marie Curie y cómo pueden las entidades participar en estos proyectos. Bien, por un lado, cuando hablamos de investigadores, vamos a ir desgranando un poquito los criterios necesarios para presentarse. Hablamos de Experienced Researchers, es decir, investigadores que ya tienen un título de doctor o que si no lo tienen pueden acreditar un mínimo de 4 años de experiencia investigadora, siempre a 14 de septiembre de 2017. Aquí no tenemos un límite por arriba ni de edad ni de experiencia investigadora. Lo veréis luego cuando presente unas estadísticas. Tenemos un mínimo, a diferencia un poco del Consejo Europeo de Investigación, donde hay unas ventanas de elegibilidad muy bien marcadas. Siempre y cuando cumplamos con los mínimos, podemos participar. Y veréis que hay muchos perfiles de investigadores Marie Curie. Obviamente, lo que va a variar es un poco el proyecto, los objetivos y el impacto que van a tener estas acciones en la carrera de los investigadores. Por otra parte, son proyectos al 100% de dedicación, ¿de acuerdo? Aunque puede haber excepciones, digamos, de menor dedicación, pero son las mínimas y normalmente son proyectos del 100% de dedicación, por lo tanto, son incompatibles con otro tipo de proyectos, pues igual de plan nacional, como puede ser una Ramón y Cajal, un Juan de la Cierva, esto también tenéis que saber. ¿Vale? Y entraremos en detalle cuando hablemos de las diferentes implementaciones de la regla de movilidad que hay que cumplir para participar en cada una de ellas. En cuanto a las entidades, realmente quien recibe los fondos es la entidad que contrata al investigador o investigadora. ¿De acuerdo? Son lo que denominamos las entidades beneficiarias de los proyectos Marie Curie. Estarán ubicadas en Europa en un Estado miembro o país asociado a Horizonte 2020. Contratarán a los investigadores, les formarán y recibirán los fondos de la Comisión Europea mediante la firma del acuerdo de subvención, el famoso Grant Agreement que todos conocemos. Por otra parte, en estos proyectos pueden participar lo que denominamos organismos asociados o partner organizations. ¿Quiénes son? Son aquellas entidades en las que podemos realizar una estancia de investigación, pero que no nos van a contratar. ¿De acuerdo? Recordar que el contrato siempre lo tenemos con la entidad beneficiaria. Partner Organization tenemos dos modalidades. Una de ellas sería aquella entidad que nos va a acoger cuando nos vayamos fuera de Europa, en una Global Fellowship, pongamos que nos vamos a Estados Unidos 2 años y volvemos al CSIC en España. La entidad en Estados Unidos sería la Partner Organization. ¿De acuerdo? Y por otra parte, si dentro de Europa realizamos estancias de investigación, que también es posible, si por ejemplo tenemos un proyecto con el CIEMAT de 2 años y queremos hacer una estancia en una empresa privada en Francia, esa estancia la haríamos en la Partner Organization, ¿de acuerdo? En otro país o en el mismo país, Europa. Por otra parte, Marie Curie, y esto no es un estatus legal de Horizonte 2020, esto solo aplica a Marie Curie de alguna manera para diferenciar lo que es esta intersectorialidad. Lo que se han definido son 2 sectores, ¿de acuerdo? Puede haber beneficiarios del sector académico y del sector no académico. El sector académico está claro, que son aquellas entidades públicas o privadas que pueden emitir títulos académicos, entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro cuya principal misión sea la investigación y aquellas entidades como puede ser el MBL, el CERN, que son de interés internacional europeo. ¿Cuáles son las entidades del sector no académico? Y veréis que además en las acciones individuales hay un panel específico donde participan estas entidades que detallaremos. Son el resto de entidades donde realmente un investigador o una investigadora puede llegar a desarrollar su actividad.
Puede ser una pyme, puede ser una gran empresa, puede ser una ONG, puede ser una administración pública, un museo, un hospital. Hay muchas entidades o actores socioeconómicos que contemplan estas capacidades. Por otra parte, como os decía, beneficiarios siempre van a ser entidades de uno de los 28 Estados miembros y, ojo, el Reino Unido sigue siendo un Estado miembro a fecha de hoy a efectos de participación en Horizonte 2020. ¿De acuerdo? Por lo tanto, Reino Unido podéis solicitar perfectamente una European Fellowship. Estados miembros, estados asociados a Horizonte 2020 y luego los terceros países, ¿de acuerdo? Que son aquellos donde nos iremos, por ejemplo, a realizar nuestra Global Fellowship. Vamos a entrar en detalle en cada uno de los modos de implementación, ¿de acuerdo? Tenemos dentro de las acciones europeas, tenemos 4 modalidades, 4 submodalidades. La primera, que son las Standard Fellowship, donde más fondos hay, de hecho, en la convocatoria, que está pensada para facilitar la movilidad entre diferentes países. Ningún tipo de restricción a la nacionalidad en este panel o en este submodalidad. Luego tenemos 3 paneles, que son los que nos encontramos a continuación: el panel de reinicio de carrera investigadora, el panel de reintegración y el panel de sociedad y empresa, que son 3 paneles multidisciplinares, ¿de acuerdo? Aquí las 8 áreas científicas que hemos visto en un principio compiten entre sí. Eso sí, es cierto, vosotros cuando enviéis una propuesta siempre tendréis que señalar cuál es vuestra área científica concreta para que la comisión pueda seleccionar a los mejores evaluadores o a los evaluadores más adecuados para revisar vuestro proyecto. Por otra parte, vamos a entrar ya en detalle en cada uno de los paneles. El Career Restart Panel es el panel de reinicio de carrera investigadora, pensada para aquellos investigadores e investigadoras que, por el motivo que sea, llevan más de 12 meses inactivos en investigación previos a la fecha de cierre de convocatoria. ¿De acuerdo? Estamos hablando de posibles bajas maternales, de posibles salida de la investigación, trabajos como técnicos en una empresa, en fin, parón pues porque se está en paro, por lo que sea. Este es el panel donde hay que solicitar la acción individual. Y se mide la inactividad por la falta de contratos en investigación. Puede haber artículos publicados en esos 12 meses, eso no es un problema. ¿De acuerdo? Aquí tampoco tenemos ningún tipo de restricción a la nacionalidad. Seguimos con el panel de reintegración. Este panel está pensado para permitir que aquellos investigadores que están fuera de Europa, en un tercer país, desde hace un tiempo, se quieran retornar y reintegrarse a Europa a un puesto más permanente, por decirlo de alguna manera. Aquí es importante que haya una movilidad directa y ahora lo veremos. Y aquí sí que hay una restricción a la nacionalidad, ¿de acuerdo? Que se puede suplir con investigación, ahora lo veremos. Estos paneles pueden participar investigadores que sean nacionales de Estados miembros y países asociados a Horizonte 2020 o bien que lleven un mínimo de 5 años haciendo investigación en uno o más Estados miembros en Europa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si no somos nacionales, podemos suplir esa restricción con los años de experiencia investigadora. Y finalmente, el panel de sociedad y empresa, que es el panel que os comentaba antes, dedicado específicamente y exclusivamente a aquellos beneficiarios del sector no académico. Si vosotros estáis preparando un proyecto de investigación con una empresa o con una administración pública, con una spin-off, aquí es donde tenéis que preparar vuestro proyecto. Y aquí no hay tampoco ningún tipo de restricción a la nacionalidad. Ya veíamos aquí antes un poquito cuál es el desglose y la definición de los actores que no son del sector académico. Bien, por otra parte, vamos a detallar esta famosa regla de movilidad, ¿de acuerdo? Y como este es un programa de personas, hay muchas casuísticas siempre que nos consultáis y hay una regla que hay que cumplir, ¿de acuerdo? Nos podemos pasar por un día, por dos y no seremos elegibles, pero hay que poner un punto. Por una parte, ¿qué tipo de movilidad tiene que haber? Las European Fellowship, como decíamos, tiene que haber una movilidad hacia Europa desde cualquier país del mundo, ya sea en Europa o fuera de Europa. ¿Y qué nos dice la regla de movilidad? Que si, por ejemplo, queremos solicitar una European Fellowship en España, no podremos haber recibido ni realizado nuestra actividad investigadora aquí en España más de 12 meses en los 3 años previos a la fecha de cierre, al 14 de septiembre, ¿de acuerdo? De 2017. Esa es la regla que aplica en este panel. En los 3 paneles multidisciplinares veis que la regla es un poquito más laxa. Lo que nos dicen es que no podremos haber estado en el país con el que vayamos a solicitar la acción individual más de 3 años en los 5 años previos, ¿de acuerdo? A la fecha de cierre de convocatoria. Tenéis una movilidad directa y tiene que ser directa en el panel de reintegración. Esto es importante. Si, por ejemplo, estamos en Canadá y queremos solicitar una reintegration con España, tiene que ser una movilidad directa, de Canadá a España. No podemos pasar de Canadá a Francia y solicitar una reintegration en España,
porque esto directamente inhabilita esa regla de movilidad, ¿de acuerdo? Podríamos solicitar, si cumplimos con los requisitos, una European Fellowship, si ese es el caso, pero no un Reintegration. Bien, ¿cuáles son los criterios de elegibilidad y en qué consisten las Global Fellowship? Las Global Fellowship nos permiten, como decía, irnos antes 2 años fuera, o de 1 a 2 años, normalmente siempre apuráis los 2 años de proyecto, y retornar el año final a Europa. ¿Y por qué subrayo ese retornar el año final a Europa? Porque hay que volver, ¿de acuerdo? Esto, la idea es que nos formemos, que adquiramos conocimiento y que ese conocimiento y esa transferencia, hagamos una transferencia del mismo a Europa de vuelta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podemos solicitar, como os decía antes, pues por ejemplo con la Universidad Politécnica de Valencia, una Global Fellowship para irnos a Chile, nos vamos allí 2 años y volvemos y la solicitamos con la entidad española, ¿vale? Aquí hay una restricción a la nacionalidad, solo son elegibles de la misma manera que lo eran en el panel de reintegración aquellos investigadores que son nacionales de Estados miembros o países asociados. Y la regla de movilidad hay que cumplirla en el país donde nos vamos, ¿de acuerdo? Si nos vamos a Estados Unidos durante 2 años, no podremos haber residido ni realizado nuestra actividad allí en los últimos 12 meses de los 3 años previos a la fecha de convocatoria. Importante en estas Global Fellowship. Tiene que haber una carta de compromiso de las Partner Organization en el tercer país. ¿Por qué? Porque esta Partner Organization no va a recibir fondos directamente de la Comisión Europea. Por lo tanto, la única manera que tiene la Comisión de valorar un poco el compromiso y el nivel de actividad que se va a realizar es incluyendo una carta de compromiso. Intentar que esté firmada por el representante legal, que incluya toda la información sobre las diferentes actividades que se van a realizar, que esté fechada, etcétera, etcétera. Esto es totalmente individual, no hay ningún tipo de modelo y si no hay carta, el proyecto no es elegible. Por lo tanto, sobre todo teniendo en cuenta las fechas de la convocatoria, no lo dejéis para última hora. ¿Cómo funciona? Son proyectos individuales, pero de alguna manera también son proyectos en colaboración. ¿Por qué? Porque es importante que esta propuesta se prepare conjuntamente por parte del investigador al que se va a contratar y del supervisor en la entidad que le va a contratar, que le va a tutorizar y mentorizar durante todo el proyecto, ¿vale? Y veréis cuando entremos en los criterios de evaluación y cuando Jesús nos presente cómo hay que preparar una buena propuesta, que es importante tanto la información del investigador, su currículum, y todo el desarrollo de su carrera, como también información sobre la institución de acogida y el supervisor, ¿de acuerdo? La calidad y la excelencia del grupo de investigación. Por lo tanto, colaborar con vuestro supervisor que tengáis en la entidad de acogida y colaborar a ser posible con los gestores de las oficinas de proyectos europeos o departamentos similares en las instituciones. Como investigadores solo podéis solicitar una propuesta. ¿De acuerdo? Debéis elegir vuestro panel y vuestra modalidad de participación y se puede enviar una única propuesta. Y ahí tenéis de nuevo los 8 paneles científicos que presentábamos al principio, sabiendo que los paneles de las European Fellowship, reinicio de carrera investigadora, reintegración y Society and Enterprise son paneles multidisciplinares. ¿Cómo hay que hacer o cómo funciona a nivel de implementación estos proyectos? El investigador solicita conjuntamente con la entidad el proyecto y es la entidad quien firma el acuerdo de subvención con la Comisión Europea y que a posteriori contratará al investigador para realizar el proyecto en sustitución. Eso para las European Fellowship. Para las Global Fellowship aplica lo mismo. La entidad, conjuntamente con el investigador, solicita el proyecto y tenemos que tener el apoyo, ¿de acuerdo? Recordar esta carta de compromiso de una entidad en un tercer país, ¿de acuerdo? Que va a acoger al investigador en estos 2 años fuera. La entidad europea firma el contrato con la Comisión Europea y por lo general se suele firmar un acuerdo, un convenio de colaboración con esta entidad en un tercer país para regir las normativas o cómo vamos a gestionar este proyecto entre las 2 entidades. Y finalmente es la entidad europea la que contrata al investigador y este investigador se va a realizar su estancia en el tercer país. Por lo tanto, algunas características generales. Estamos hablando de un proyecto de investigación, pero recordad que no es un proyecto de investigación al uso. Hay que hacer hincapié en la formación, la movilidad y el desarrollo de carrera investigadora. Por lo tanto, ¿qué vamos a incluir en este proyecto? Todas aquellas técnicas y mejoras científicas, ¿de acuerdo?, que vamos a realizar en los 2 años de proyecto. ¿Qué instrumentos vamos a utilizar? ¿Qué técnicas novedosas vamos a incluir en nuestro proyecto? Y también tenemos que incluir información sobre la formación en capacidades adicionales. Esto, de nuevo, insistiremos, pero se trata de formar y de mejorar no solo la capacidad científica, sino también estas otras herramientas, ¿no?, que queremos que los investigadores tengan en un futuro y en un presente. Es decir, por ejemplo, cómo funcionan las patentes, la propiedad intelectual,
cómo comunico mejor, cómo hablar en público, cómo gestionar un proyecto, cómo conseguir fondos públicos, acciones de emprendimiento, todo lo asociado a estos conceptos transversales de Horizonte 2020, como puede ser, supongo que las siglas, y nos gustan mucho las siglas, perdonadnos, pero todo lo asociado a RRI, investigación e innovación responsable, ¿de acuerdo? Formación en género, en fin, muchos conceptos que luego Jesús os detallará. Por otra parte, tenemos la posibilidad de realizar estancias en otro centro, ¿de acuerdo? Más allá de aquel que nos contrata. La idea aquí es que haya transferencia de tecnología, transferencia de conocimiento, que podamos pasar tiempo en otra estancia para complementar nuestro proyecto. Y ahora hablaremos más en detalle de ello. Y, por supuesto, asistiremos a conferencias, presentaremos pósters, haremos compromiso público, actividades de compromiso público, todo esto enmarcado en un plan de desarrollo de carrera investigadora en nuestra institución durante la duración de este proyecto. Cuando hablamos de secondment, esta palabreja, que yo creo que es un poco jerga de la Comisión Europea, hablamos de la posibilidad de realizar una estancia en otra entidad, siempre en Europa, ¿de acuerdo? Si tenemos 2 años de proyecto, en función de la duración del proyecto tendrá un máximo esta estancia. ¿Lo veis ahí? Si nuestro proyecto dura más de 18 meses, que suele ser lo habitual, podemos realizar una estancia máxima de 6 meses. La podemos realizar de una única vez. La podemos realizar de varias veces, ¿de acuerdo? Podemos tener más de una entidad donde vayamos a realizar una estancia. La podemos realizar en el mismo sector, de una universidad a una universidad, en un sector diferente, universidad, empresa, en el mismo país y en otro país diferente, siempre que sea en Europa. Importante, si hay necesidad de que haya una estancia, porque el proyecto así lo requiere, porque tiene un impacto importante y un valor añadido, entonces hay que incluir una estancia y hay que pensar realmente si es necesario. Pero tiene que ser apropiada, ¿de acuerdo? Adecuada, apropiada y que tenga sentido y valor añadido para el proyecto. Si no, no hay necesidad, no hay obligatoriedad de incluir una estancia. Esto es importante. Si a vosotros ya os chirría y no veis la necesidad de esta estancia, no la incluyáis porque le puede chirriar al evaluador. Pero si no, por supuesto, bien justificada, se debe incluir. Bien, la convocatoria cierra en septiembre. Y ahí tenéis un poquito los diferentes presupuestos asociados a cada una de las modalidades. Las propuestas se evaluarán hasta los meses de diciembre más o menos y se conocerán los resultados a lo largo del mes de febrero de 2018. Se firmarán, entonces empezarán a firmarse los acuerdos de subvención hasta el mes de mayo más o menos, que es cuando son las fechas iniciales en las que los investigadores se pueden empezar a preparar y a trabajar en los proyectos y a incorporarse en los centros. Bien, ¿qué es lo que nos financia las acciones individuales? Pues como os decía antes, el 100% de los costes unitarios. Estos costes unitarios son estas partidas que ya están predefinidas por parte de la Comisión Europea y que realmente para obtener el presupuesto final de nuestra acción individual, lo único que tenemos que hacer es multiplicar cada una de esas partidas por el número de meses de contrato. Es muy sencillo y luego vemos un ejemplo práctico. Vamos a explicar un poquito las diferentes partidas. Veis que tenemos a la izquierda los Researcher Unit Costs, que es todo lo que va a percibir el investigador o investigadora como tal, ¿de acuerdo? Y los Institutional Unit Costs, que son los fondos asociados, por ejemplo, a nivel de Research, Training y Networking Activities, todo lo asociado a la formación e investigación en el proyecto, pues necesario para comprar reactivo, para compras de material de laboratorio, para asistir a conferencias, presentar papers en seminarios científicos, viajes, etcétera, etcétera. Esa es la bolsa que tenéis, ¿vale?, por persona mes para dedicar a investigación. Y luego, para gestión y costes indirectos de la institución, también tenéis una partida concreta. Vosotros, como investigadores, ¿qué vais a percibir? Vale. Tenéis un importe asociado al Living Allowance y con un pequeño asterisco. Ese asterisco está asociado al factor de corrección por país. No es lo mismo, el nivel de vida difiere bastante si os conceden una acción individual en España o si os la conceden en Reino Unido, en Noruega, en Italia, etcétera, etcétera. Esto se tiene en cuenta y veis que para España es muy similar, es un 97,6 el factor de corrección. Asociado siempre a ese Living Allowance está el Mobility Allowance. Es una especie de compensación por parte de la Comisión Europea, puesto que os tenéis que cambiar de país para realizar este proyecto de investigación. Por lo tanto, Living y Mobility siempre van de la mano. ¿Qué podéis percibir o no? Un Family Allowance, en función de si a fecha de cierre de convocatoria cumplís con los requisitos para solicitar un Family Allowance, ¿vale? También decir una cosa importante, estos son importes que realmente es coste empresa, ¿de acuerdo? A estos 4.650, 600 y 500 hay que deducirle la cuota patronal, el IRPF y la seguridad social. Y esto yo lo digo porque es importante que lo sepáis a priori, ¿de acuerdo? Todas estas cuestiones de gestión que parecen
que no son muy importantes, a veces son grandes escollos a la hora de decidir si aceptáis un proyecto o no. Por lo tanto, hablar con vuestra entidad para saber si en el país de destino, por ejemplo, las partidas de Mobility y de Family están sujetas a impuestos, es el caso en España, ¿de acuerdo? O cómo os van a pagar, en cuántas pagas, si solicitáis unas Global Fellowships, si os van a ayudar con la partida de gestión, por ejemplo, para aspectos como pueden ser los costes de seguros sanitarios, que son elevados. En fin, todas estas cuestiones prácticas es importante hablarlas a priori. Bien, a nivel de presupuesto, es muy sencillo, como os decía. Ahí tenéis un ejemplo práctico donde tenemos información sobre una Global Fellowship, solicitada por un fellow con el CNRS en Francia, donde vuelve a los 12 meses finales con el factor de corrección de Francia. En este caso no hay obligaciones familiares. Y veis que los 13 meses, en este caso de fase de salida, lo realiza en Estados Unidos. ¿Vale? Y ahí tenéis de nuevo el factor de corrección. Aquí en una Global tenemos 2 factores de corrección y la suma de cada una de esas partidas. Y como seguro que ahora mismo si os hago un examen y os pregunto que qué criterios tenéis que cumplir para participar en el Reintegration Panel, aquí hay mucha gente experta, seguro que lo sacáis, pero es complicado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cada vez la comisión también es más consciente de que son muchos los criterios que hay que cumplir. En la guía del participante, que es el documento que tenéis que leeros, yo no diría que todos los días, pero de vez en cuando, ¿vale? Porque es muy importante, tenéis un sumario de cuáles son los requisitos a cumplir para cada una de las modalidades. Voy a explicaros o voy a daros algunos datos estadísticos, que siempre nos pedís datos estadísticos, para que os hagáis una idea de la envergadura de este tipo de proyectos. 8.829 solicitudes en el año 2016, de las cuales se han financiado 1.188. Por lo tanto, veis que son muchas las personas que solicitan y la tasa de éxito tenéis ahí a la derecha unos cuantos números que os explico. Ese success rate, la ST es la estándar, ¿de acuerdo? Ese 13,10 es una media de los 8 paneles científicos de las European Fellowship. A continuación tenéis la tasa de éxito del panel de reinicio de carrera investigadora, de la RI, del panel de reintegración y del panel de Society and Enterprise. Si alguno de vosotros tiene ahora mismo un proyecto en marcha con una empresa o con una entidad del sector no académico, no os lo penséis, porque esa tasa de éxito va a bajar. Esto se debe a que es un programa piloto que empezó el año pasado, se va a mantener en principio todo Horizonte 2020, pero realmente no ha sido tan conocido y han sido menos las solicitudes. No creo que este año se repita ese 36, bajará, pero aún así, como veis, es una buena oportunidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, utilizarlo. Y ese 13,09 de las Global Fellowship también es una media de las 8 áreas científicas de las Global Fellowship. Aquí tenéis para que os hagáis una idea dentro de cada uno de vuestra área científica dónde hay más solicitudes, ¿de acuerdo? Aquí no hay un importe predefinido, como os decíamos, en las European, por ejemplo, en función de la demanda se van financiando número X de propuestas. Ahí tenéis, por ejemplo, Life Science, de las 1.543 propuestas se han financiado 233. ¿Vale? Y ahí tenéis, como os decía, cada una para las European y para los paneles, el número total de propuestas y el número de proyectos financiados. Lo mismo para las Global Fellowship, número total de propuestas recibidas y número total de propuestas financiadas. Muchas veces, y es cierto que la tasa de éxito no es que sea muy elevada, pero a veces hay que ser persistente, ¿de acuerdo? A veces no se consigue a la primera, volver a intentarlo. Nosotros, como puntos nacionales de contacto, siempre os recomendamos que si cumplís con los criterios de elegibilidad, sobre todo esta regla de movilidad que a veces nos lo impide, volver a intentarlo, porque veis que la tasa de resubmission, ¿de acuerdo? De envíos por segunda, incluso tercera vez, funciona bien. Y yo aquí suelo deciros que es esta slide y me callo. Y empezamos a oír murmullos en la sala. Estas son las notas de corte, ¿de acuerdo? De las acciones individuales, año 2014, 2015 y 2016. Tenéis cada uno de los paneles científicos. Abajo tenéis CAR, el panel multidisciplinar, IRI, el panel multidisciplinar, y SE, que veis que es un poquito más baja esa nota de corte, justamente porque no es un panel muy conocido todavía. Por lo tanto, cada uno dentro de su modalidad sabrá lo competitivo que es. Veréis luego, explicará Jesús, que hay un umbral de un 70%. Realmente ya veis que con 70 sobre 100 no se financia nada. Lo mismo aplica a las Global Fellowship, ¿vale? Realmente, a aquella persona que esté pensando en solicitar una Global Fellowship en el panel de ciencias sociales o de economía, lo tiene difícil. Antes nos decía Borja que la participación española ha sido muy buena en las acciones Marie Curie, y es cierto, ¿de acuerdo? Desde que ha empezado Horizonte 2020, ya veis las tasas de retorno que tenemos abajo. El último año fueron sobre EU28
un 11,8%, segundo país que se dice pronto en atracción de talento investigador. Y ahí tenéis a la derecha el número de proyectos financiados, que también nos da una idea de la envergadura de las acciones individuales y de lo que está aportando a nivel nacional. Ahí tenéis la información de las European Fellowship, de los proyectos recibidos por cada uno de los países, ¿vale? Bueno, quiero decir, Reino Unido sigue siendo, obviamente, la primera potencia en recepción y en atracción de talento, y entendemos que seguirá siendo así. Pero yo creo que decir que somos el segundo país dice mucho de los investigadores y de las instituciones, así que a mí yo creo que hay veces que hay que darse una palmada en la espalda porque lo estáis haciendo muy bien. Y esta es la información de las Global Fellowships, ¿de acuerdo? Ahí tenéis también 10 proyectos financiados en la convocatoria. Ahora 11, porque hay uno de listas, se están empezando a mover ya las listas de reserva del año pasado, ¿de acuerdo? Esta es una cosa, bueno, nosotros tenemos información a fecha de cierre de la convocatoria, de la evaluación de los resultados, pero obviamente si hay proyectos que se caen de las listas de financiados, que por lo que sea deciden que no quieren realizar ese proyecto, pues digamos que se van sacando, se van llamando a proyectos de reserva y esta información ya, pues bueno, es más difícil tenerla en cuenta. Y acabamos con 2 datos concretos porque siempre nos decís, pero es que yo tengo 7 años de experiencia, ¿realmente puedo pedir una acción Marie Curie? Pues sí, ¿por qué no? Aquí tenéis un poco la información sobre la edad, ¿de acuerdo? El investigador siempre hay un grueso, obviamente, que está contenido entre esos 25 y esos 37, 38 años, pero hay todo tipo de investigadores financiados dentro de las acciones Marie Curie. Y lo mismo aplica a la edad, a la experiencia investigadora. De los 1.188 proyectos financiados, casi 100 fueron de investigadores sin el título de doctor. Por lo tanto, siempre y cuando tengamos un currículum competitivo a nuestro nivel, ¿de acuerdo?, de experiencia investigadora, podemos competir perfectamente. Y yo voy acabando, no me voy a pasar mucho porque lo más importante, yo creo, sobre todo, es tener muy claro cómo presentar una buena propuesta. Os voy a decir brevemente algunas actividades que estamos haciendo en la Oficina Europea, también a efectos de promoción y difusión de entidades españolas para ser receptores de acciones Marie Curie. Esto ya nos lo ha explicado Borja, y simplemente deciros que no es que nos dediquemos a hacer turismo, todos esos puntitos que veis ahí, ya nos gustaría, porque no nos da mucho tiempo, creernos, pero bueno, intentamos siempre coger un poco la mochila e intentar llegar a las diferentes ciudades españolas para difundir este programa, tener el mayor impacto en ese sentido, y lo que estamos intentando hacer también cada vez más es utilizar los contactos que tenemos, por ejemplo, con las asociaciones de investigadores españoles en el extranjero, estas manzanitas que veis ahí, que no están todas, porque son 12 o 13 ahora mismo. Intentamos hacer webinarios y los ponemos a su disposición y a los de todo el mundo, porque luego se publican en nuestro canal de YouTube, para justamente llegar a un mayor número de personas, y porque obviamente somos 2, no somos más, ¿no? Y por lo tanto no podemos llegar a mucho más a nivel de difusión. Esto lo grabaremos, lo publicaremos y también haremos una recopilación de presentaciones, de documentación disponible para que lo tengáis a vuestra disposición para preparar de la mejor manera posible vuestro proyecto. Bien, son muchas las consultas que recibimos porque obviamente cada persona es un mundo y este es el programa People del 7º programa Marco y por lo tanto hay muchas dudas. Deciros que también revisamos propuestas, ¿vale? Y yo esto lo digo con mucha cautela, porque esto no es una revisión científica como puede haber, por ejemplo, a nivel del European Research Council. En ese sentido, por parte del Ministerio, sí que hay un apoyo un poquito más institucional, diferente, con expertos evaluadores externos. Aquí los expertos, si nos podemos nombrar así, somos Jesús y yo, que intentamos hacer una revisión un poco más a nivel estructural de la propuesta, sobre todo en las secciones de impacto e implementación. Nunca vamos a entrar a evaluar la ciencia, eso lo sabéis hacer vosotros, muchísimo mejor que nosotros, pero os podemos dar algunas pautas. Por lo tanto, si alguno de vosotros está preparando una acción individual para venir, y esto es importante, a una entidad española, podremos revisar las propuestas que nos lleguen completas, por favor, antes del 15 de julio. Y digo 15 de julio porque la convocatoria está muy bien planteada, la fecha de cierre es el 14 de septiembre. ¿Qué pasa? Que como agosto, no digo más. No digo más, que me están grabando, pues no es muy bueno dejar las cosas para última hora por muchos motivos. Primero, porque al final el comentario que nosotros os podamos hacer lo vais a tener que coordinar con el supervisor o con el investigador o con los gestores de las oficinas de proyectos europeos. Si os lo damos 3 días antes de enviar la propuesta, no tiene ningún sentido ni para vosotros ni para vosotros. Y la idea es que esto os sea útil, ¿vale?
no lo dejéis para última hora, que luego las propuestas se colapsa el sistema y no las podéis subir y esto ocurre, ¿vale? Y yo me veo esto grabado y el año que viene diré lo mismo porque se quedarán proyectos sin enviar. Contar con nosotros, ¿de acuerdo? Hasta 15 de julio. Y finalmente, yo con esto ya acabo. Nosotros lo que hemos hecho en la Oficina Europea, llevamos haciendo ya 3 años, es dar difusión a aquellas entidades españolas que quieren de alguna manera preparar una propuesta IF con un investigador que esté en el mundo mundial, ¿de acuerdo? Y que cumpla con los criterios de elegibilidad para participar en España. Por lo tanto, recopilamos siempre a través de los gestores de las oficinas de proyectos europeos o departamentos correspondientes la información de vuestras entidades, ¿vale? Os pedimos que las enviéis a los gestores y ellos nos las faciliten. ¿Qué hacemos? Ahí está el link concreto. Incluimos la información sobre las áreas científicas, la ciudad donde está ubicada la entidad, el nombre de la entidad en concreto e información sobre el proyecto de investigación o la línea de investigación. Ahí tenéis datos concretos de un ejemplo del ICIC, del Instituto de Química, que está en Cataluña. La idea es que los investigadores puedan ver esto y se comuniquen con los correspondientes IPs. Nosotros damos difusión a través, bueno, sobre todo de redes sociales, ¿de acuerdo? Utilizamos mucho Twitter, utilizamos mucho Facebook, nos funciona bastante bien. Utilizamos nuestros contactos con las comunidades de científicos en el exterior. Intentamos, pues bueno, contar con ellos para que también le den difusión. Pero aún así os animamos, es decir, esto no porque esté colgado en esta página web, pues va a llegar alguien de África y os va a decir, oye, yo soy elegible, voy a solicitar una EF con vosotros. No, moverlo dentro de vuestras propias instituciones, utilizar vuestras páginas web institucionales. Hay un widget que podéis, y ahí no me digáis cómo se hace, a nivel técnico os puedo dar los pasos, pero de acuerdo, podéis incluir en vuestra página web el widget con las expresiones de interés, utilizar Euraccess también, ¿de acuerdo? Esta página web donde se publican todos los puestos de trabajo tiene una sección especial que se llama Hosting Offers, donde no solo vosotros como entidades españolas, sino entidades de otros muchos países, ya veréis, están empezando a utilizarlo para dar difusión de sus posibles proyectos de investigación. Por mi parte nada más, si os parece, damos paso seguido a Jesús que os explique los criterios de evaluación y al final de esta ronda tomamos las preguntas todas seguidas.